Muchas personas están convencidos de que su mayor problema es la falta de tiempo. Dicen que no avanzan porque el día no les alcanza, porque el trabajo los absorbe, porque las responsabilidades los persiguen desde que abren los ojos hasta que se acuestan exhaustos. Pero esa idea, aunque popular, es profundamente engañosa. El tiempo no es el enemigo. Nunca lo ha sido. Todos reciben las mismas 24 horas sin excepción. La diferencia no está en cuántas horas tienes, sino en quién decide qué se hace con ellas. El verdadero problema no es la escasez de tiempo, es la ausencia de dirección. Un hombre sin dirección puede tener todo el día libre y aún así no avanzar un solo centímetro. En cambio, un hombre con dirección clara puede transformar incluso fragmentos pequeños de tiempo en progreso real. Cuando no hay dirección, el tiempo se convierte en una fuerza que te arrastra. Cuando hay dirección, el tiempo se vuelve una herramienta que te sirve. La mayoría vive en modo reactivo sin darse cuenta. Despiertan y lo primero que hacen no es decidir, es responder. Responden al teléfono, a los mensajes, a las urgencias ajenas, a los problemas que otros les colocan encima. Desde ese primer momento del día ya han renunciado al control. Y luego se preguntan por qué se sienten cansados, frustrados o estancados. No es porque trabajen mucho, es porque trabajan sin rumbo. La reacción constante crea la ilusión de estar ocupado, pero no produce avance. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ningún lugar. Y con el tiempo, ese movimiento sin dirección se convierte en agotamiento crónico, en desmotivación silenciosa y en una sensación profunda de estar desperdiciando la vida sin saber exactamente cómo ni cuándo ocurrió. Un hombre sin dirección vive apagando incendios que él mismo provoca por no haber planificado. Corre detrás de plazos. Resuelve lo urgente, pero posterga lo importante. Se convence de que mañana pensará con calma, que cuando tenga tiempo se organizará, que más adelante tomará decisiones grandes. Pero ese mañana nunca llega, porque el caos no se detiene solo. El caos se expande. Y mientras más tiempo pases sin una dirección clara, más fuerte se vuelve la corriente que te empuja hacia una vida diseñada por otros. Tu jefe, tu entorno, tus hábitos, tus impulsos, tus miedos, todo empieza a decidir por ti cuando tú no decides primero. Aquí está la verdad que incomoda pero libera. No estás estancado porque te falte tiempo, estás estancado porque no has definido con claridad hacia dónde vas. Y cuando no hay un destino claro, cualquier camino parece igual. Por eso dudas, por eso cambias de idea, por eso empiezas cosas que no terminas. No porque seas débil, sino porque no hay una brújula interna firme que ordene tus decisiones. La dirección es lo que convierte el esfuerzo en progreso. Sin ella, incluso el trabajo duro se vuelve una forma sofisticada de autoengaño. Un hombre con dirección no hace más cosas, hace las cosas correctas. No vive corriendo detrás de todo, vive alineado con lo esencial. La dirección actúa como un filtro implacable. Te dice qué merece tu energía y qué no. Te permite soltar sin culpa lo que no suma y comprometerte sin dudas con lo que sí importa. Cuando no tienes dirección, todo parece urgente. Cuando la tienes, lo urgente pierde poder y lo importante toma el control. Y ese cambio, aunque parece simple, redefine por completo la forma en que usas tu tiempo, tu mente y tu vida. La dirección no se encuentra esperando claridad perfecta, se construye decidiendo primero y ajustando después. Muchas personas caen en la trampa de querer entender todo antes de avanzar. Quieren garantías, quieren seguridad, quieren saber que no se equivocarán. Pero la vida no funciona así. La claridad no precede a la acción, la claridad nace de la acción alineada. Mientras sigas esperando sentirte listo, el tiempo seguirá pasando. Y el tiempo no perdona la indecisión, no castiga con ruido, castiga con años perdidos. Por eso recuperar la dirección es un acto de valentía. Es aceptar que avanzar con imperfección es infinitamente mejor que quedarse quieto por miedo. La dirección empieza cuando eliges un estándar, cuando decides que ya no vas a vivir reaccionando, que tu día no puede ser una ruleta, que tu energía vale demasiado como para regalarla al azar. Empieza cuando defines, aunque sea de forma simple, qué es lo verdaderamente importante para ti en esta etapa de tu vida. No lo que otros esperan, no lo que la sociedad aplaude, lo que tú sabes en silencio que debes construir. Esa definición, por mínima que sea, comienza a reorganizar tu mente. De pronto tus decisiones se vuelven más firmes. Dices no con más facilidad. Dices sí con más intención. Y esa coherencia interna empieza a generar respeto, primero en ti y luego en los demás. Un hombre sin dirección vive cansado porque su energía se dispersa. Un hombre con dirección puede estar cansado físicamente, pero está firme por dentro. Sabe por qué hace lo que hace, sabe por qué se levanta, sabe por qué resiste, y esa certeza interna es una fuente de fuerza que no depende de la motivación del momento.
La dirección te da estabilidad emocional, te permite atravesar días difíciles sin abandonar el camino. Te recuerda que el cansancio no es una señal para rendirte, sino una señal de que estás avanzando. Y aquí está la decisión clave que separa a las personas que cambian su vida de los que siguen repitiendo la misma historia. O sigues viviendo reaccionando a lo que aparece cada día, o empiezas a dirigir conscientemente tu vida desde el inicio del día. No mañana, no cuando todo esté en calma, hoy. Porque cada día que comienza sin dirección refuerza el hábito de la deriva. Y cada día que comienza con intención, aunque sea mínima, empieza a construir una vida distinta, no perfecta, pero consciente, no fácil, pero firme. La dirección no te quita libertad, te la devuelve, te libera de la tiranía de lo urgente, del ruido constante, de la sensación de estar ocupado pero vacío. Te devuelve la sensación de avanzar, de construir, de tener control real sobre tu existencia. Y cuando un hombre recupera esa sensación, algo profundo cambia dentro de él. Deja de sentirse víctima del tiempo. Deja de culpar a las circunstancias. Empieza a verse como lo que realmente es, el responsable de su rumbo. Y todo comienza con esta verdad simple pero brutalmente poderosa. No necesitas más tiempo, necesitas decidir hacia dónde vas. Cuando esa decisión se vuelve clara, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado. Y ese es el primer paso para dejar de sobrevivir los días y empezar a construir una vida con sentido. Muchas personas creen que para cambiar sus resultados necesitan cambiar lo que hacen, pero casi nadie se detiene a cuestionar algo mucho más profundo. ¿Quién creen que son? Y ahí está uno de los errores más costosos que se pueden cometer. Porque no importa cuántas estrategias aprendas, cuántos libros leas o cuántos intentos hagas, si tu identidad interna sigue siendo la misma, tus resultados terminarán regresando al mismo punto. El problema no es la falta de esfuerzo. El problema es que estás intentando construir una vida nueva desde una identidad vieja, y eso nunca funciona por mucho tiempo. La mayoría actúa desde el deseo, no desde la identidad. Dicen, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ganar más, pero siguen viéndose a sí mismos como alguien desordenado, inconstante, poco disciplinado o incapaz de sostener compromisos a largo plazo. Y esa percepción interna, aunque no la digan en voz alta, gobierna cada decisión, porque el ser humano no actúa según lo que quiere, actúa según lo que cree que es. Si en el fondo te consideras alguien que abandona, abandonarás. Si te ves como alguien que siempre empieza pero no termina, repetirás ese patrón, no por mala intención, sino por coherencia interna. Tu mente siempre busca actuar de acuerdo con la historia que tiene sobre ti. Aquí es donde muchos se frustran. Se esfuerzan, se motivan, incluso logran avances temporales, pero luego algo los hace retroceder. No porque el camino sea imposible, sino porque su identidad tira de ellos hacia atrás. La identidad es como un elástico invisible. Puedes estirarlo con fuerza por un tiempo, pero si no lo transformas, tarde o temprano te devolverá al punto original. Por eso hay personas que ganan dinero y lo pierden, que bajan de peso y lo recuperan, que empiezan proyectos con energía y los abandonan. No es falta de capacidad, es una identidad que no ha sido actualizada. Cambiar la identidad no es repetir frases vacías frente al espejo. Es un proceso consciente de alinear pensamientos, decisiones y acciones con una nueva versión de ti mismo. Es dejar de preguntarte, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Y empezar a preguntarte, ¿qué haría el hombre en el que me estoy convirtiendo? Esa pregunta cambia todo. Porque deja de ser emocional y se vuelve estructural, ya no decides por impulso, decides por coherencia. Y cuando tus decisiones empiezan a alinearse con una identidad más alta, tus resultados comienzan a cambiar de forma inevitable. La identidad se construye en silencio, no en momentos épicos. Se construye en lo pequeño, en lo repetido, en lo que haces cuando nadie te ve. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque sea mínima, estás reforzando una identidad más fuerte. Y cada vez que te fallas, aunque nadie lo note, estás alimentando la identidad que dices querer dejar atrás. Por eso, el verdadero cambio no empieza con metas enormes, empieza con compromisos pequeños pero no negociables. Porque la mente aprende por evidencia, no por intención. No le importa lo que prometes, le importa lo que repites. Un hombre que quiere convertirse en disciplinado no empieza diciendo soy disciplinado, empieza actuando como alguien que no negocia ciertas cosas. Se levanta cuando dijo que se levantaría. Hace lo que dijo que haría aunque no tenga ganas. Termina lo que empieza, aunque sea incómodo. Y con cada acción coherente, su identidad se va ajustando. Al principio se siente forzado, luego se siente natural y finalmente se siente inevitable. Ese es el proceso real del cambio, no magia, no motivación eterna, evidencia acumulada.
Aquí hay una verdad que pocos aceptan. Tu identidad actual fue entrenada, no nació contigo. Se formó a partir de hábitos, entornos, decisiones pasadas y narrativas repetidas. Y si fue entrenada, puede volver a entrenarse. Pero eso exige constancia y paciencia. No puedes cambiar la forma en que te ves en una semana. Pero sí puedes empezar hoy a comportarte como alguien que se respeta más, que se exige más y que se traiciona menos. Cada día que sostienes ese comportamiento, la vieja identidad pierde fuerza y la nueva gana terreno. Dejar de actuar como quien eras no significa odiar tu pasado. Significa reconocer que ya no te representa, que ya no te sirve, que fue necesaria para llegar hasta aquí, pero no para avanzar más. Y esa aceptación es poderosa porque te libera de la culpa y te coloca en responsabilidad. No eres un fracaso, eres un hombre en transición. Pero toda transición exige una decisión clara. O sigues actuando como antes, o empiezas a actuar como quien dices querer ser, incluso cuando todavía no te sientes así. Y aquí está el punto clave de este párrafo. La identidad no cambia cuando te entiendes, cambia cuando te comportas diferente de forma consistente. No esperes sentirte seguro para actuar con firmeza. Actúa con firmeza y la seguridad llegará después. No esperes sentirte disciplinado para ser constante. Sé constante y la disciplina se instalará sola. El orden es siempre el mismo. Acción alineada, evidencia, identidad, resultados. Nunca al revés. Cuando entiendes esto, dejas de pelear contigo mismo y empiezas a entrenarte. Te vuelves más paciente pero también más firme. Ya no te hablas como una víctima, te hablas como un hombre en construcción. Y ese cambio interno, aunque nadie lo vea al inicio, empieza a reflejarse por fuera. Tus decisiones se vuelven más claras, tu energía más estable, tu presencia más sólida. Porque cuando tu identidad se alinea, todo lo demás empieza a responder. Muchas personas creen que el éxito es el resultado de grandes decisiones visibles, de momentos épicos que cambian el rumbo de la vida de un solo golpe. Esperan ese instante extraordinario que los transforme para siempre, como si el progreso fuera una explosión repentina y no una construcción diaria. Pero esa creencia es una de las trampas más peligrosas que existen, porque desvía la atención de donde realmente ocurre el cambio. El éxito no se forja en los grandes escenarios, se forja en lo invisible. En lo que haces cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimiento, cuando solo estás tú y tus decisiones. Ahí es donde se define todo. La mayoría subestima el poder de las microdecisiones porque parecen insignificantes: dormir 5 minutos más, postergar una tarea incómoda, decidir no escribir lo que dijiste que escribirías, elegir la distracción en lugar del enfoque. Cada una de esas decisiones parece pequeña, irrelevante, casi inofensiva, pero no lo son. Son votos silenciosos que emites todos los días a favor del tipo de hombre que estás construyendo. Y esos votos se acumulan. No hay decisiones neutrales. Cada elección fortalece o debilita tu carácter. Cada repetición te acerca o te aleja de la vida que dices querer. La disciplina invisible es precisamente eso. Hacer lo correcto sin necesidad de validación externa. Es levantarte cuando prometiste, incluso si nadie lo sabrá. Es cumplir con tu palabra aunque no haya consecuencias inmediatas por fallar. Es elegir el orden cuando el desorden sería más cómodo. Y eso no se siente heroico. No se siente emocionante, se siente simple, a veces incluso aburrido. Pero es esa simplicidad sostenida la que construye una base sólida, porque el carácter no se mide por lo que haces de vez en cuando, se mide por lo que haces todos los días. Muchas personas quieren resultados extraordinarios con hábitos ordinarios, quieren una vida distinta sin estar dispuestos a vivir distinto en lo cotidiano. Y ahí nace la frustración, porque esperan que algo externo los empuje, cuando en realidad el cambio siempre ha sido una decisión interna repetida. No necesitas un golpe de suerte, necesitas coherencia diaria, no necesitas más información, necesitas más consistencia. Porque lo que repites sin cuestionar se convierte en identidad y la identidad siempre termina manifestándose en resultados. La disciplina invisible no depende del estado de ánimo, ese es su verdadero poder. Mientras la motivación sube y baja, la disciplina se mantiene. No pregunta cómo te sientes, pregunta qué decidiste. Y ese cambio de enfoque es lo que separa a las personas que avanzan de los que se quedan estancados soñando con hacerlo. Si tu progreso depende de sentirte bien, entonces estás a merced de tus emociones. Pero si tu progreso depende de sistemas y compromisos claros, entonces incluso en los días difíciles sigues avanzando. Aquí hay algo que debes entender con total claridad. Nadie construye una vida sólida haciendo solo lo que le provoca. Las ganas son volátiles. Hoy están, mañana no. Pero el hombre que ha entrenado su disciplina sigue actuando incluso cuando no tiene ganas, no por dureza, sino por respeto propio.
Porque sabe que fallarse una vez parece pequeño, pero repetirse la traición crea un hábito, y ese hábito termina definiendo su vida. Por eso, la disciplina invisible no es castigo, es protección. Te protege de tu versión impulsiva. Te protege del arrepentimiento futuro. Te protege de vivir una vida que no te representa. Cada acto disciplinado, por mínimo que sea, refuerza una verdad interna. Puedo confiar en mí. Y esa confianza es uno de los activos más valiosos que un hombre puede construir. Sin ella, todo se tambalea. Con ella, todo se sostiene. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser consistente. No necesitas hacerlo todo. Necesitas hacer lo que dijiste que harías. Y cuando cumples contigo una y otra vez, tu identidad se fortalece, tu mente se ordena y tus decisiones se vuelven más firmes. La disciplina invisible también redefine tu relación con el esfuerzo. Dejas de verlo como un enemigo y empiezas a verlo como un entrenamiento. Entiendes que la incomodidad no es una señal de que algo está mal, sino una señal de que estás creciendo, y en lugar de huir de ella, la atraviesas con calma. Porque sabes que cada vez que eliges el camino difícil pero correcto, estás elevando tu estándar. Estás diciéndote a ti mismo que ya no te conformas con sobrevivir, que estás construyendo algo que vale la pena. Y aquí está el cierre de este punto. El carácter se construye cuando haces lo correcto sin testigos, no cuando hablas de ello, no cuando te motivas, no cuando prometes, sino cuando, en silencio, eliges cumplir. Ese hábito silencioso, repetido día tras día, es lo que convierte a un hombre común en alguien confiable, sólido y respetable. Y cuando te conviertes en ese hombre, los resultados dejan de ser una meta lejana y se convierten en una consecuencia natural. Muchas personas creen que el problema es que no están suficientemente motivados. Se dicen a sí mismos que cuando tengan más ganas, más energía o más inspiración, entonces sí van a cambiar. Esperan ese impulso interno que los haga levantarse con fuego, actuar con determinación y sostener el esfuerzo sin dificultad. Pero esa expectativa es una de las mentiras más costosas que existen porque coloca el control fuera de ellos. La motivación es inestable, impredecible y profundamente poco confiable. Aparece cuando quiere y se va cuando más la necesitas. Construir una vida sólida sobre algo tan volátil es como levantar una casa sobre arena. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento ni por falta de oportunidades. Fracasan porque confían su progreso a su estado emocional. Actúan cuando se sienten bien y se detienen cuando no. Y como la vida no garantiza días fáciles, su avance se vuelve irregular, inconsistente, frágil. Por eso empiezan con fuerza y se diluyen con el tiempo. No porque no puedan, sino porque no tienen un sistema que los sostenga cuando la emoción desaparece. La motivación puede iniciar el movimiento, pero nunca puede sostenerlo. Aquí es donde entra la diferencia fundamental entre el hombre que cambia su vida y el que se queda esperando. El primero entiende que no necesita sentirse listo para actuar. Entiende que la acción correcta precede a la motivación, no al revés. Empieza aunque no tenga ganas. Se mueve aunque dude. Avanza aunque el entusiasmo sea bajo. Porque sabe algo que la mayoría ignora. La motivación no se busca, se genera. Y se genera cuando ves progreso, cuando cumples contigo, cuando produces resultados, por pequeños que sean. La acción disciplinada es el verdadero motor del cambio. Esperar motivación es una forma sofisticada de postergación. Parece razonable, incluso madura, pero en realidad es miedo disfrazado, miedo a fallar, miedo a incomodarse, miedo a descubrir que el cambio exige más constancia de la que estabas dispuesto a dar. Y mientras sigas esperando sentirte bien para actuar, seguirás atrapado en el mismo ciclo: entusiasmo inicial, abandono silencioso, culpa, promesa de volver a intentarlo. Ese ciclo no se rompe con más motivación, se rompe con estructura. Un sistema es lo que haces incluso cuando no tienes ganas. Es una decisión que ya no se debate. Es un conjunto de hábitos tan claros y tan repetidos que ya no dependen de tu estado emocional. Cuando construyes sistemas, reduces la fricción, dejas de negociar contigo mismo cada mañana. Ya no te preguntas si vas a hacer lo correcto, simplemente lo haces. Y ese ahorro de energía mental es lo que te permite avanzar más lejos y con más estabilidad que la mayoría. El hombre que confía en sistemas entiende que la fuerza de voluntad es limitada. Sabe que no puede gastar energía decidiendo lo mismo todos los días. Por eso automatiza lo esencial, define horarios, establece rituales. Protege espacios de enfoque. Decide de antemano qué va a hacer y cuándo para no dejarle esa decisión a la pereza del momento. Y al hacerlo, se libera. No se vuelve rígido, se vuelve eficaz.
Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es poder hacer lo que debes sin sentirte esclavo. Aquí hay una verdad incómoda pero transformadora. No necesitas más motivación, necesitas menos decisiones innecesarias. Cada decisión trivial que tomas desgasta tu capacidad de decidir lo importante. Cada vez que dudas sobre algo que ya debería estar definido, pierdes enfoque. Por eso las personas que logran cosas grandes simplifican su vida. No porque sean menos complejos, sino porque respetan su energía. Saben que su mente es un recurso finito y la usan con estrategia. Cuando empiezas a operar desde sistemas, algo cambia profundamente en tu identidad. Dejas de verte como alguien que depende del ánimo y empiezas a verte como alguien confiable, alguien que cumple, alguien que no se abandona cuando el camino se vuelve incómodo. Y esa percepción interna es poderosa. Te da estabilidad emocional, te da confianza, te da continuidad. Ya no vives a impulsos, vives con dirección sostenida. Y aquí está el punto central de este párrafo. El progreso duradero no nace del entusiasmo, nace de la estructura. La motivación te puede empujar un día. El sistema te lleva todos los días. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar sentirte listo y empiezas a construir la vida que quieres incluso en los días en que no tienes ganas. Porque ya no dependes de emociones pasajeras. Dependes de decisiones firmes que se repiten. Y eso, sostenido en el tiempo, cambia todo. Muchas personas creen que su mayor enemigo es la falta de oportunidades, pero rara vez se dan cuenta de que lo que realmente los está destruyendo es la dispersión constante. Viven en una era donde todo compite por su atención y sin embargo actúan como si su atención no tuviera valor. Saltan de una cosa a otra, revisan mensajes mientras trabajan, consumen información sin dirección, empiezan tareas que no terminan y al final del día sienten cansancio mental sin haber creado nada verdaderamente significativo. No están agotados por exceso de trabajo, están agotados por exceso de distracción. El enfoque profundo se ha convertido en una habilidad rara. La mayoría de las personas ya no sabe sentarse una hora con una sola tarea sin interrumpirse. Y eso no es casualidad. El mundo moderno está diseñado para fragmentar tu mente, para robarte segundos que se convierten en horas, horas que se convierten en años. Cada notificación, cada interrupción, cada estímulo innecesario te entrena para vivir en la superficie. Y una vida vivida en la superficie nunca produce resultados profundos. Produce movimiento, ruido, sensación de actividad, pero no progreso real. Cuando no proteges tu enfoque, otros lo hacen por ti. Tus prioridades son reemplazadas por las urgencias ajenas. Tus metas se diluyen entre mensajes, llamadas, correos y compromisos que nunca elegiste conscientemente. Y poco a poco empiezas a vivir según la agenda del mundo, no según tu visión. Eso es peligroso. Porque la atención es el puente entre la intención y el resultado. Si no puedes sostener tu atención, no puedes sostener ningún proyecto importante. Todo se queda a medias, todo se posterga, todo se debilita. Aquí está la verdad directa. No avanzas porque no te concentras lo suficiente en lo que realmente importa. No porque seas incapaz, sino porque tu energía está fragmentada. Y la energía fragmentada no construye nada sólido. El enfoque es lo que convierte el potencial en impacto. Sin enfoque, incluso el talento se desperdicia. Con enfoque, incluso recursos limitados producen resultados extraordinarios. Dominar tu enfoque no es una cuestión de fuerza bruta, es una cuestión de diseño. No se trata de tener más autocontrol, se trata de eliminar las tentaciones antes de que aparezcan. Un hombre inteligente no confía en su voluntad, confía en su entorno. Sabe que si deja abiertas las puertas de la distracción, tarde o temprano caerá. Por eso crea barreras, apaga notificaciones. Define horarios sin interrupciones. Establece espacios de trabajo profundo donde solo existe una tarea y una intención. No porque sea rígido, sino porque se respeta. El enfoque verdadero exige renuncia. Renuncia a responder de inmediato. Renuncia a estar disponible para todo el mundo. Renuncia a consumir información irrelevante. Y esa renuncia incomoda al principio porque estás acostumbrado al estímulo constante. Pero esa incomodidad es la señal de que estás recuperando control. Estás entrenando tu mente para permanecer, para profundizar, para sostener la atención más allá del impulso inicial de escapar. Y esa capacidad, entrenada día tras día, se convierte en una ventaja brutal. Un hombre enfocado no hace muchas cosas a medias, hace pocas cosas con excelencia. Entiende que la profundidad vence a la velocidad. Que avanzar lento pero concentrado es infinitamente mejor que moverse rápido sin rumbo. Cuando eliges una sola prioridad y le das tu atención completa, algo cambia en tu interior. Te sientes presente, te sientes capaz, te sientes dueño de tu tiempo. Y esa sensación refuerza tu identidad como alguien que crea, no como alguien que reacciona. Y aquí está el cierre de este punto. Donde va tu atención, va tu vida.
Si tu atención está dispersa, tu vida lo estará. Si tu atención está dirigida, tu vida empezará a tomar forma. El enfoque no es solo una herramienta de productividad, es una decisión existencial. Es elegir conscientemente en qué vas a gastar los minutos irrepetibles de tu vida. Y cuando haces esa elección con firmeza, el caos pierde poder, la claridad aparece y el avance se vuelve inevitable. Muchas personas dicen que tienen metas, pero en realidad solo tienen deseos vagos. Confunden una aspiración con una dirección y una idea con un compromiso. Dicen quiero ganar más, quiero estar mejor, quiero cambiar mi vida, pero no pueden responder con claridad qué, cuánto, cuándo ni cómo. Y esa falta de precisión es una de las razones principales por las que permanecen estancados. Porque una mente sin metas claras es una mente que se dispersa, que se cansa rápido y que se rinde con facilidad. El cerebro humano necesita objetivos concretos para organizar la energía. Sin ellos, todo se vuelve esfuerzo sin sentido. Una meta no es una fantasía optimista. Es una decisión estructurada. Es un punto fijo en el horizonte que le dice a tu mente hacia dónde dirigir la atención, el esfuerzo y el aprendizaje. Cuando no tienes metas claras, tu día se llena de tareas reactivas. Respondes correos, resuelves problemas ajenos, cumples con obligaciones mínimas, pero no avanzas hacia nada que realmente transforme tu vida. Trabajas mucho, pero progresas poco. Y con el tiempo, ese desequilibrio genera frustración, cansancio emocional y una sensación silenciosa de estar desaprovechando tu potencial. El hombre sin metas vive a merced de lo urgente. Todo parece importante porque nada está definido. Cualquier interrupción lo saca de foco porque no hay un criterio interno firme que le diga qué priorizar. En cambio, cuando una meta está bien definida, empieza a ordenar todo lo demás. Filtra decisiones, reduce distracciones, da sentido al sacrificio. Hace que levantarte temprano, esforzarte y decir no a ciertas cosas deje de sentirse como una carga y empiece a sentirse como una inversión. Porque ya no estás trabajando por inercia, estás trabajando por dirección. Aquí está una verdad clave. La claridad precede a la ejecución eficaz. No puedes avanzar con fuerza si no sabes exactamente hacia dónde vas. Y esa claridad no aparece sola. Se construye escribiendo, definiendo, revisando y ajustando. Las metas claras no nacen en la cabeza, nacen en el papel. Cuando escribes una meta, obligas a tu mente a concretar. Dejas de pensar en abstracto y empiezas a pensar en términos de acción. Y ese simple acto cambia tu relación con el tiempo, porque cada día deja de ser un bloque amorfo y se convierte en una oportunidad específica de avanzar. Pero tener metas claras no es suficiente si no están conectadas con la ejecución diaria. Muchas personas escriben objetivos ambiciosos y luego viven días desordenados que no los acercan en absoluto a esos objetivos. Ahí nace otra frustración. Por eso, una meta real siempre debe traducirse en prioridades diarias concretas. No 20, no 10, 3. 3 acciones clave que, si se cumplen hoy, hacen que el día haya valido la pena. Esa simplicidad es poder, porque elimina la parálisis por exceso de opciones y concentra la energía en lo esencial. La ejecución diaria es donde la mayoría falla, no por falta de capacidad, sino por falta de estructura. Empiezan el día reaccionando, no dirigiendo. Abren el teléfono antes de abrir su mente. Atienden lo urgente antes de lo importante. Y cuando llega la noche se sienten cansados pero vacíos. La solución no es trabajar más horas, es decidir antes de que el día empiece. Planificar la noche anterior. Definir las 3 prioridades. Visualizar su cumplimiento. Porque un día que comienza con intención tiene una ventaja estructural sobre uno que comienza en improvisación. Cuando conectas metas claras con ejecución diaria, algo profundo ocurre en tu identidad. Dejas de verte como alguien que quiere cambiar y empiezas a verte como alguien que avanza todos los días, aunque sea un poco. Esa percepción interna es transformadora. Genera confianza, genera estabilidad, genera continuidad. Ya no dependes de grandes momentos de inspiración. Dependes de una cadena de días bien ejecutados. Y esa cadena, con el tiempo, se vuelve irrompible. Aquí está el cierre de este punto. Las metas claras te dicen a dónde vas, pero la ejecución diaria decide si llegas. No gana el que sueña más, gana el que convierte su visión en acciones repetidas. No gana el que se emociona, gana el que se organiza. Y cuando un hombre aprende a unir claridad de metas con disciplina diaria, deja de vivir a la deriva y empieza a construir destino, no por suerte, no por magia, por diseño. Muchas personas creen que su principal obstáculo es la falta de disciplina, pero rara vez miran un nivel más profundo, su incapacidad para gestionar lo que sienten. Intentan cambiar hábitos, rutinas y resultados sin atender el terreno emocional sobre el que se apoyan, y ese descuido termina saboteándolo todo.
Porque no importa cuán claro sea tu plan ni cuán bien estructurado esté tu sistema, si tus emociones gobiernan tus decisiones, tarde o temprano abandonarás. La gestión emocional no es un lujo ni una moda psicológica, es una condición básica para la constancia. La mayoría fue educada para reaccionar, no para observar. Cuando aparece la frustración se rinden, cuando llega el cansancio se detienen, cuando surge la duda postergan. Confunden emoción con verdad. Si se sienten mal, asumen que algo está mal. Si sienten miedo, creen que deben retroceder, pero las emociones no son órdenes, son señales. Información momentánea que necesita interpretación, no obediencia automática. Un hombre que no entiende esto vive a merced de sus estados internos, y una vida gobernada por estados emocionales es una vida inestable por definición. La razón por la que muchos abandonan no es porque el camino sea incorrecto, sino porque no saben atravesar la incomodidad emocional que aparece cuando empiezan a cambiar. Cambiar exige fricción. Exige enfrentar inseguridades antiguas, miedos no resueltos, voces internas que cuestionan. Y si no sabes sostenerte en medio de ese ruido interno, buscarás alivio inmediato, distracción, comida, procrastinación, excusas. Cualquier cosa que te devuelva una sensación temporal de calma, aunque te aleje de tu objetivo. Así es como se construyen los ciclos de avance y retroceso que desgastan la autoestima. El hombre emocionalmente inmaduro no falla por falta de inteligencia, falla por falta de contención interna. No sabe qué hacer con lo que siente, así que deja que eso que siente decida por él. En cambio, el hombre que aprende a gestionar sus emociones desarrolla una ventaja silenciosa. Puede sentirse cansado y seguir, puede sentirse inseguro y avanzar, puede sentirse frustrado y no abandonar. Porque ha aprendido a separar el sentir del actuar. Y esa separación es el inicio del verdadero dominio personal. Gestionar tus emociones no significa reprimirlas ni fingir que no existen. Significa crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Significa aprender a detenerte, observar lo que sientes y decidir conscientemente cómo actuar. Esa pausa, aunque parezca pequeña, cambia todo. Es la diferencia entre reaccionar y dirigir. Entre vivir en piloto automático y vivir con intención, y esa habilidad se entrena. No nace sola. Una práctica fundamental es la revisión emocional diaria. Al final del día, detenerte unos minutos y preguntarte, ¿qué me sacó de foco hoy? ¿Qué emoción dominó mis decisiones? ¿En qué momento reaccioné en lugar de elegir? Estas preguntas no buscan juzgarte, buscan darte claridad, porque lo que no se observa se repite. Y lo que se repite sin conciencia se convierte en patrón. Al observar tus patrones emocionales empiezas a desactivarlos, empiezas a anticiparlos. Y cuando los anticipas dejan de tener poder. El orden emocional también redefine tu relación con el esfuerzo. Entiendes que sentir incomodidad no es una señal de error, sino de crecimiento. Que la ansiedad puede ser una señal de que estás saliendo de tu zona conocida. Que el miedo no siempre indica peligro, muchas veces indica expansión. Y con esa nueva interpretación, dejas de huir. Empiezas a permanecer. Permanecer en la tarea, permanecer en el compromiso, permanecer en el proceso. Y esa permanencia es lo que la mayoría no está dispuesta a sostener. Cuando un hombre logra estabilidad emocional, su disciplina se vuelve natural. Ya no depende del entusiasmo inicial ni se derrumba ante el primer obstáculo. Tiene una base interna que lo sostiene. Puede caer un día, pero no se queda en el suelo. Puede dudar, pero no abandona, porque entiende que el progreso no es lineal, pero sí acumulativo. Y esa comprensión le da paciencia, resiliencia y claridad. Aquí está el cierre de este punto. La disciplina externa solo se sostiene cuando hay orden interno. Puedes copiar rutinas, sistemas y estrategias, pero si no aprendes a manejar lo que sientes, terminarás saboteándote. El hombre que domina su mundo emocional no es frío ni insensible, es consciente. Y esa conciencia le permite avanzar con firmeza incluso cuando el camino se vuelve difícil, porque ya no es esclavo de sus emociones, es el que decide qué hacer con ellas. Muchas personas creen que el dinero es un tema externo, técnico, casi ajeno a su identidad y por eso lo tratan como algo secundario, como un problema que se resolverá solo cuando ganen más. Pero esa creencia es una de las razones principales por las que permanecen atrapados. El dinero no es solo un recurso económico, es un reflejo directo de tu nivel de orden interno. No importa cuánto ganes si no sabes administrar, priorizar y decidir con claridad. Sin estructura financiera, cualquier avance en otras áreas se vuelve frágil, porque la presión económica termina contaminándolo todo. Tus decisiones, tu estado emocional, tu capacidad de enfoque y tu paz mental. Un hombre con sus finanzas desordenadas vive en estado de alerta constante.
Cada gasto genera ansiedad, cada imprevisto se convierte en crisis, cada decisión importante se posterga por miedo a no tener respaldo. Y ese estado permanente de tensión drena energía que podría estar destinada a construir, a crear, a pensar en grande. No hay libertad real cuando el dinero controla tus emociones. Y no se trata de ambición desmedida, se trata de dignidad, de poder elegir sin desesperación, de no vivir condicionado por la urgencia económica, de tener margen para decidir con calma. La mayoría no fracasa financieramente por falta de ingresos, sino por falta de sistema. Gastan por impulso, justifican caprichos con emociones, usan el dinero como anestesia momentánea para frustraciones más profundas. Compran para sentirse mejor, no para construir algo mejor. Y cada una de esas decisiones, aparentemente pequeña, erosiona su estabilidad. El problema no es gastar, el problema es gastar sin conciencia, sin estrategia, sin una visión clara de largo plazo, porque el dinero, igual que el tiempo, obedece a quien lo dirige y castiga a quien lo deja al azar. Aquí está una verdad directa. No puedes tener una vida ordenada si tu economía vive en caos. El desorden financiero no se queda en la cartera, se filtra en la mente. Te vuelve reactivo, te vuelve ansioso, te vuelve corto de visión. Por eso organizar tus finanzas no es un acto frío ni matemático, es un acto profundamente psicológico y personal. Es decidir que tu futuro importa más que tu impulso del momento. Es empezar a tratar el dinero como una herramienta de construcción, no como un escape emocional. El orden financiero comienza con honestidad brutal. No con deseos, no con excusas, no con autoengaño. Mirar tus números de frente, saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y a dónde va. La mayoría evita este paso porque duele, porque confronta decisiones pasadas. Pero ese dolor es temporal. La claridad, en cambio, es permanente. Y sin claridad no hay control. No puedes dirigir lo que no conoces. No puedes mejorar lo que no mides. Por eso, el primer acto de poder financiero no es ganar más dinero, es entender tu realidad actual sin maquillarla. Luego viene la disciplina básica. Y básica no significa fácil, significa esencial. Vivir por debajo de tus ingresos. Ahorrar aunque sea poco. Crear un margen, un colchón, una distancia entre tú y la urgencia. Ese margen no solo te protege económicamente, te transforma mentalmente. Empiezas a tomar decisiones desde la calma y no desde el miedo. Empiezas a pensar en oportunidades y no solo en sobrevivir el mes. Y esa diferencia es enorme, porque un hombre que vive al límite no puede pensar en grande. Está demasiado ocupado apagando incendios. El dinero bien gestionado fortalece tu identidad. Te demuestra que puedes postergar gratificación, que puedes sostener disciplina, que puedes pensar a largo plazo. Y esas habilidades no se quedan en lo financiero. Se trasladan a todas las áreas de tu vida. Tu enfoque mejora, tu paciencia aumenta, tu confianza se estabiliza, porque empiezas a verte como alguien que tiene control, alguien que no improvisa su futuro, alguien que se respeta lo suficiente como para no sabotearse. Y aquí está el cierre de este punto. El orden financiero no te hace rico de la noche a la mañana, pero te vuelve libre por dentro. Libre para decidir, libre para avanzar, libre para construir sin ansiedad constante. Cuando tu dinero está bajo control, tu mente se despeja. Y cuando tu mente se despeja, tu capacidad de crear se multiplica. No es glamour, no es espectáculo, es estructura. Y la estructura, sostenida en el tiempo, siempre termina ganando. Muchas personas creen que pueden transformar su vida sin transformar su entorno, pero esa es otra de las grandes ilusiones que mantienen a las personas estancadas durante años. El entorno no es neutro. Las personas con las que convives, las conversaciones que escuchas, las actitudes que normalizas y los estándares que toleras influyen de manera directa y constante en tu forma de pensar, en tus decisiones y en tu comportamiento diario. Aunque creas que eres independiente y fuerte, la realidad es que el ambiente tiene más poder que la intención cuando no eres plenamente consciente de ello. Si te rodeas de personas que se quejan constantemente, que justifican su mediocridad, que critican el esfuerzo y se burlan de la disciplina, tarde o temprano empezarás a pensar igual, aunque no lo quieras. No porque seas débil, sino porque la mente humana se adapta a lo que considera normal. Y cuando el estancamiento se vuelve normal, el crecimiento empieza a parecer exagerado, incómodo o incluso arrogante. Así es como muchas personas traicionan sus propias metas sin darse cuenta, no por falta de deseo, sino por miedo a romper la armonía de su entorno. El problema no es solo lo que otros te dicen, sino lo que te hacen sentir. Hay personas que te drenan energía, que te llenan de dudas, que minimizan tus avances y exageran tus errores.
Hay entornos donde mejorar es visto como una amenaza y donde intentar algo distinto es castigado con burla o rechazo. En esos espacios, sostener la disciplina se vuelve cuesta arriba, porque cada avance tiene un costo emocional. Y cuando ese costo se repite día tras día, muchos prefieren volver a lo conocido antes que sostener la incomodidad de crecer solos. Aquí hay una verdad directa que debes aceptar si quieres avanzar. No puedes construir una vida extraordinaria rodeado de estándares ordinarios. El entorno no solo influye, condiciona. Te empuja hacia arriba o te arrastra hacia abajo. Y si no eliges conscientemente con quién caminas, alguien más elegirá por ti. No se trata de despreciar a nadie, se trata de entender que tu vida tiene un valor demasiado alto como para dejarla en manos de influencias que no comparten tu visión. Ordenar tu entorno implica tomar decisiones incómodas, pero necesarias. Implica poner límites donde antes había permisividad. Implica reducir contacto con personas que no respetan tu proceso. Implica proteger tu energía como protegerías un recurso escaso, porque lo es. No todo el mundo merece acceso a tu tiempo, a tu atención y a tu intimidad emocional. Y entender eso no te vuelve egoísta, te vuelve responsable. Responsable de la vida que estás construyendo. No siempre tendrás cerca personas que vivan con enfoque, disciplina y visión. Y está bien. En ese caso, debes crear tu entorno de forma intencional. Elegir qué consumes, qué escuchas, qué lees. ¿Qué voces permites que entren a tu mente todos los días? Tu entorno no es solo físico, también es mental y digital. Los libros que lees, los contenidos que consumes, las ideas que repites internamente forman parte de ese ambiente invisible que moldea tu identidad. Si te rodeas de ideas mediocres, tu pensamiento se achica. Si te rodeas de ideas exigentes, tu mente se expande. Un hombre que quiere crecer entiende que no puede hacerlo en cualquier lugar ni con cualquiera. Busca rodearse, aunque sea a distancia, de estándares más altos. De personas que ya viven como él quiere vivir, de conversaciones que lo reten, de ejemplos que lo incomoden, porque esa incomodidad es señal de expansión. Empieza a ver como normal lo que antes le parecía imposible, y cuando algo se vuelve normal en tu mente, se vuelve alcanzable en tu realidad. Aquí está el cierre de este punto. Tu entorno termina convirtiéndose en tu destino si no lo reorganizas conscientemente. Pero cuando eliges con quién caminar, qué escuchar y qué tolerar, recuperas el control, dejas de luchar contra la corriente y empiezas a avanzar con apoyo invisible. Y ese cambio no solo acelera tu progreso, también lo vuelve sostenible. Porque crecer solo es posible, pero crecer acompañado de un entorno alineado es infinitamente más poderoso. Llega un punto en la vida de todo hombre en el que ya no necesita más información, más motivación, ni más discursos inspiradores. Lo que necesita es una decisión final. Una decisión que no se toma con emoción, sino con conciencia. Una decisión que no depende del estado de ánimo, sino del cansancio de seguir viviendo una vida que no lo representa. Porque la verdadera transformación no comienza cuando te sientes fuerte, comienza cuando estás harto de ser débil frente a tus propios impulsos, excusas y viejos patrones. Hasta aquí has entendido algo esencial. Tu vida actual no es producto de la suerte ni del destino. Es el resultado acumulado de tus hábitos, tus decisiones y los estándares que has tolerado. Nada más. Y esa verdad puede doler, pero también libera. Porque si tu vida fue construida por decisiones, entonces puede ser reconstruida por decisiones nuevas. No necesitas permiso. No necesitas validación. No necesitas que alguien venga a salvarte. Lo único que necesitas es asumir el control total de tu vida, sin excusas, sin negociaciones internas, sin medias tintas. El problema de muchas personas no es que no sepan qué hacer. Es que no han elevado su estándar interno. Siguen permitiéndose fallar, postergar, distraerse, traicionarse y luego justificarse. Pero llega un momento en que un hombre maduro entiende que vivir sin estándares es vivir a la deriva. Entiende que cada área de su vida, su tiempo, su enfoque, su dinero, sus relaciones, sus emociones, debe responder a una sola pregunta. ¿Esto está alineado con el hombre que decidí ser o no? Y cuando esa pregunta se vuelve el filtro principal de tus decisiones, tu vida cambia sin necesidad de fuerza externa. Empiezas a levantarte distinto, a hablar distinto, a elegir distinto. No porque todo sea fácil, sino porque ahora tienes claridad. Ya no te mueves por impulso, te mueves por convicción. Ya no reaccionas, diriges. Ya no sobrevives, construyes. Y esa diferencia lo cambia todo.